Pues continuamos. ¿Dónde está mi querido amigo Enrique? ¿Cómo puede ser que una persona del norte tenga un acento como el tuyo? A ver, vamos a ver si lo descubrimos. Digo, para que te oiga la gente, para que sepan cómo puede ser que una persona del norte tenga tu acento del sur. Buenos días. Bueno, Enrique, eres un ejemplo de emprendedor. Nos conocimos en la Cámara de Comercio Franco-Española. Te pillé por el hombro y aceptaste zumbando ir a la radio esa misma tarde. Sobre la marcha. Sobre la marcha. Y desde entonces os habéis inscrito y asociado al clúster. Habéis hecho varias presentaciones. Hoy vas a explicar a todo el foro, a todo el ecosistema lo que hacéis. Solamente dos reseñas, aparte de hablar de ti como emprendedor. Ya has hecho varios proyectos, exitosos además. Nos vas a hablar de la bioseguridad ambiental de la desinfección por fotocatálisis FC50. Sí. ¿Nos puedes contar así en 2 minutitos quién es Enrique? Yo me quedo aquí ya, pero me bajo ahora zumbando, pero ¿quién es Enrique para que la gente lo sepa? Bueno, yo soy Enrique Paz, soy director de proyecto de ingeniería de R0, que es la empresa que ahora vamos a presentar. Soy arquitecto. El micrófono. Pues le daremos. Ya, ¿no? En formato presentación. Sí, ya le he dado a formato presentación. Ahora sí. Los andaluces somos rápidos. Y nada, bueno, pues quiero presentaros nuestro proyecto. Es un proyecto que aúna no solo a la arquitectura, sino es una novedosa unión entre arquitectos y médicos de medicina preventiva, salud pública, microbiología y farmacia. Y en ese sentido, por lo novedoso que es, pues lo novedoso de la propia empresa y de los objetivos que buscamos pues en ella. No te interrumpimos, todo tuyo. Gracias. Venga, gracias a ti, Carlos. Pues lo primero de todo, nada, muchas gracias a ti, Carlos, a la organización, al clúster y también mandar saludos desde aquí a los que nos estén viendo online, en streaming. Ahora sí averiguamos cómo se pasa. Esa es otra. Porque se pasa la flechita. Lo hacemos por el ordenador, ¿sí, no? Venga, pues lo hacemos por el ordenador, que a la vieja usanza y listo. Ya. Bueno, otra cosa es que pase por el ordenador también, porque... No, en el ordenador tampoco va. A ver. Como no sea así. Ahí. Vale. Vale, perfecto. Pues muy bien, gracias. Pues bueno, en R0 Prevention, pues R0 es una empresa tecnológica especializada en bioseguridad ambiental. Bioseguridad ambiental pues es el control de la contaminación biótica del aire y lo que se pretende es tener el aire lo más libre posible de todo tipo de escaras de hongos y de cualquier tipo de patógenos, ¿no? En ese sentido, pues estamos especializados en bioseguridad ambiental, como mencionaba, mediante el diseño y desarrollo de dispositivos automatizados de desinfección por fotocatálisis y radiación ultravioleta de baja intensidad, UVC, que es la famosa onda corta, tipo LED. En ese sentido nos enorgullecemos de ser empresa pionera en la utilización de este tipo de tecnología y la incorporación de este tipo de tecnología LED a nivel de desinfección profesional. Como venía diciendo al principio, pues somos la unión entre la medicina preventiva y la arquitectura. Lo formamos un equipo de médicos especialistas en medicina preventiva, microbiólogos, farmacéuticos y luego arquitectos, yo soy arquitecto, e ingenieros especializados en nuevas tecnologías, pues con más de 10 años de experiencia, tanto en el ámbito de la salud pública ellos, como nosotros en el diseño y desarrollo de las nuevas tecnologías. La verdad que ha sido una suerte muy importante encontrarnos y, como decía Séneca, dice que la suerte es al final donde se encuentra la preparación se encuentra la preparación con la oportunidad, ¿no? Y en ese sentido pues hemos aprovechado la oportunidad y con toda la experiencia que teníamos cada uno en nuestros campos, uniéndolos hacia crear esta compañía y hacia una compañía que ahora iréis viendo y que sirve para prevenir infecciones y prevenir que las personas pues enfermen y bueno, ya venimos de un trauma bastante largo con lo de la pandemia, que ya os podéis imaginar a qué se debe también.
Nuestro objetivo es la prevención de la transmisión de enfermedades, mejorando la calidad ambiental de interiores y generando así entornos seguros. Nuestros sistemas se instalan en todo tipo de edificios, desde oficinas. En Madrid, concretamente, tenemos un proyecto muy ambicioso ya realizado con Asisa, con la aseguradora Asisa, en su edificio central, en otros de los locales que tienen de atención al cliente y médicos, otras oficinas que tienen repartidas entre calle Miguel Ángel y el General Martínez Campos. Ahora luego explicaré con fotos, que se entenderá mejor que con el globito este. Luego, a nivel de educación, pues de escuelas infantiles, todo tipo de edificio que sea un edificio de pública concurrencia, donde haya personas, pues como estamos aquí, que pueda haber una potencial infección a través de alguien que porte una patología infecciosa respiratoria, pues sería un sitio susceptible para instalar nuestros sistemas. Hoteles, residencial, hospitales. El origen central de la empresa, la cimentación de R0 es a nivel hospitalario. De hecho, somos la única empresa autorizada y validada por el Servicio Sanitario Público Andaluz como dispositivo de desinfección, más allá de los famosos filtros normales, pero como sistema de desinfección, en este caso aunando la doble tecnología de filtrado más fotocatalítica. Trenes, pues trenes tenemos una reciente adjudicación por parte de Renfe con nuestros dispositivos de ultravioleta de cara a la desinfección de los coches, en concreto la parte de los aseos, que ya ahora os enseñaré alguna imagen que se verá mucho mejor. Y con los aviones estamos también en acuerdo con Sirium Aerotech y hemos diseñado una serie de dispositivos que irían instalados en la cabina de los aviones. Ahora que además se han retirado las mascarillas y que la posibilidad de infección es todavía mayor a cuando nos protegíamos con ellas, ¿no? Las nuevas necesidades de desinfección, pues aquí hay un poco, bueno, los trenes que dejarán atrás la pandemia, las máquinas de rayos UVA, que estos no son de LED, pero de las antiguas, pues se explicaba que en innovación en aquel momento, año 2020, pues que limpia el coronavirus hasta el último rincón de los hospitales, bla, bla, bla. Pero con ello lo que vemos es que los estándares de desinfección de cualquier espacio público han cambiado y más allá de la propia obligatoriedad que puedan establecer las autoridades, de los laxas o menos laxas, dependiendo del momento en el que vivamos, que puedan serlo, pues la población en general lo ha ido incorporando como un elemento clave, incluso para personas que sean inmunodeprimidas o tal. No estaremos exentos de haber escuchado recientemente de alguien que ha hecho un viaje ahora a Nueva York recientemente o ha vuelto enfermo y ya está de baja laboral o cualquier cosa. Entonces, esto viene un poco a basarse en que las decisiones de las personas, a partir de ahora, con esta situación también traumáticamente vivida con la pandemia, pues de elegir de cómo y a dónde va, a qué empresas, ¿no? Con respecto a la Organización Mundial de la Salud, pues bueno, dice que se aboga por tomar las decisiones adecuadas en materia de desinfección debido a los riesgos para la salud derivados de la contaminación de aire y superficies, y que todo esto no es sencillo, pero que solo las compañías que cuenten con especialistas médicos en prevención, ya sean empresas grandes que dentro de sus equipos de prevención de riesgos laborales o como cada empresa estime, pues puedan asesorar y acompañar con la rigurosidad que merece este problema, que es un problema global y no se circunscribe solamente al COVID-19, sino a cualquier tipo de enfermedad que se pueda contagiar mediante, ya como decía antes, una patología infecciosa respiratoria y que estén aerotransportados. Nuestros médicos y nosotros como arquitecto de ingeniería en la parte de diseño y desarrollo de dispositivos, pues hemos sacado al mercado una serie de aparatos que empezaron los trabajos de investigación allá por 2020 y este es uno de ellos, este es el RZ FC50 que Carlos hacía la introducción al inicio. Es un dispositivo fotocatalítico, un dispositivo de desinfección profesional y que aúna la doble tecnología. Por un lado podéis ver cómo se ven unos dibujitos morados y cómo sale en azul, ¿no? La parte morada sería pues todas estas esporas por hongos y todo tipo de patógenos que el dispositivo los recoge, primero los filtra mediante filtros PM2.5 hasta 0,3 micras y luego dentro del dispositivo, que ahí es donde viene la tecnología premiada, que nos han premiado ya en algunos certámenes y en algunos congresos, se han desarrollado una serie de chips de ultravioleta A dentro del dispositivo que actúan de catalizadores
y el dispositivo en el momento de fabricación, cuando está en el molde, se le vierte TTA, dióxido de titanio y plata y otros minerales, de ahí vienen nuestros farmacéuticos y demás para conseguir la fórmula correcta, y con ello lo que tenemos es que actúa de catalizador de reacción y se genera pues la fotocatálisis media por dióxido de titanio y plata, y que se genera la oxidación y la eliminación de estos patógenos. Por eso sale, esto es un dibujo de Photoshop, pero para que se vea claramente cómo luego por la otra parte sale el aire limpio. Algunas recomendaciones por parte del Ministerio de Salud de España, que la oxidación fotocatalítica, comúnmente llamada PCO, pues se demuestra muy eficaz en la neutralización de los patógenos aerotransportados. Son algunas de las recomendaciones y a nivel de climatización y ventilación de edificios y locales. El sistema, como comentaba, pues tiene un ventilador industrial que recoge el aire, lo filtra y luego lo desinfecta. Bueno, esto podríamos entrar en más detalles, pero como tenemos 20 minutos, podemos ir pasando esta parte rápida. Esto es la fotocatálisis que comentaba hace un momento, cómo funciona. Si alguien luego tiene mayor interés en conocer cómo es el proceso, cómo se desarrolla, pues no tengo ningún inconveniente en explicarlo más tarde. El esquema del dispositivo sería este. Nosotros, aquí viene la arquitectura y la ingeniería, no hemos querido utilizar estos dispositivos que sean al final que tengas que implicar obras e intervenciones muy costosas en los edificios, en los hospitales, que requirieran cambiar los sistemas de climatización, irte a tocar las zonas de la UTA, tal. No. Nuestros dispositivos son autónomos, ahora lo vais a ver en la siguiente imagen, son autónomos y automatizados. Se colocan en el techo, aquí en el caso de la Clínica Universidad de Navarra, que son clientes nuestros. Esto es una zona de pulmonares, también tienen neumología, tienen también cardiopulmonares. El dispositivo que se ve en el techo, pues retiras una placa de 60 por 60 o de 4 tubos fluorescentes, la retiras, colocas nuestro dispositivo, lo conectas al mismo circuito de iluminación, mantienes el punto de luz, y si estabas antes con una luminaria de 4 tubos fluorescentes, estaríamos hablando de unos 140, 150 vatios, pasamos a 50 vatios. Por lo tanto, aquí tendríamos también algo de desinfección sostenible en este sentido. Y el dispositivo ya lo tendríamos funcionando correctamente, ¿no? Generaría renovación del aire, tiene un KDR de 5,72, 5,73 metros cúbicos por minuto, por lo tanto estamos hablando que desde 40 metros cuadrados hasta unos 120 metros cuadrados para unos techos de 2,7 tendríamos una renovación del aire a la hora. En otros sitios donde funciona muy bien y donde lo estamos instalando porque son necesarios además, en las clínicas multiespecialidad y monográficas, desde oftalmológicas a niveles de quirófanos, como estamos desarrollando ahora un proyecto muy interesante con Grupo Miranza de ensayos en sus quirófanos, y luego a nivel de todo tipo de odontológicas, ¿no? Como esta. Tenemos unos escudos de espacio protegido con los QR que te derivan también a las recomendaciones del Ministerio de Sanidad al respecto, y en ese sentido pues lo tenemos todo toda la parte intrahospitalaria la tenemos muy controlada. Estos son, por ejemplo, a nivel Quirón Salud, pues son salas de ambiente controlado. Nuestro dispositivo aquí se ve que sale un poco en superficie porque pasaban unos conductos por el techo, por el falso techo, pero no hay problema porque se le diseñan unos marcos de aluminio lacado en blanco. Sobresale un poco, y estos se instalaron en 10 boxes de UCI del Hospital Quirón Salud de Málaga. A niveles de Asisa, este ha sido un proyecto muy ambicioso. Esto es a nivel de prevención de riesgos laborales. Desde aquí agradecerle también al señor Oliva, a Vicente Oliva, que es el director de Inmobiliario, su confianza, si me está viendo por online, porque probablemente sea el proyecto de mayor envergadura realizado no solo en España, no solo en Madrid, sino en España en este sentido. Se instalaron más de 130 aparatos como los nuestros en un edificio de 4 plantas más entre plantas. Nuestro equipo médico de medicina preventiva y salud pública, junto con los microbiólogos y en connivencia con los laboratorios Analiza, que son laboratorios participados por la propia SISA, pues organizamos una serie de ensayos iniciales por varias partes del edificio, y que demostraron que efectivamente había habido una disminución porcentual, una reducción porcentual bastante importante con nuestros dispositivos instalados.
Estos son laboratorios Analiza, como he dicho, son participados por Asisa. Asisa, antes de meterse en un proyecto tan gordo, pues quería con sus propios laboratorios, que están ahí en el hospital, en el HLA Universitario Moncloa, pues quería realizar pruebas y decir, oye, yo quiero validar esto. Si valida y funciona, pues tiramos para adelante con el proyecto porque nos parece muy interesante. Y además, si vuelvo atrás, como veréis, los dispositivos al final están situados de manera estratégica entre mesas y mesas para que actúen de cortafuegos. Por lo tanto, si algún compañero de la mesa más cercana tuviera una gripe o tuviera algún tipo de enfermedad que pudiera ser contagiosa para el resto de compañeros, pues como en el bosque, que tenemos los cortafuegos y vamos cortando, vamos sectorizando por áreas, pues aquí también sectorizaríamos por áreas para que la persona que esté más cercana, por ejemplo, al cartel este de Asisa, no contagiara a sus compañeros del fondo y al final se generara una serie de bajas laborales por infección en el trabajo. Volvemos a esta imagen. En esta imagen pues se puede ver, me parece muy interesante, es muy básica, no hace falta estudiar medicina para esto. Se hizo en la sala de reuniones de la Fundación Espriu, las oficinas centrales de Asisa. Se hace una prueba en una sala de reuniones que ha sido utilizada a lo largo de todo el día. En aquel momento la gente había obligatoriedad en el uso de las mascarillas, pero aún así, como será ahora, lo que nos encontraríamos sin mascarillas, pero con las mascarillas, después de todo un día de uso de esa sala de reuniones con varios equipos y tal, a las 7 de la tarde vinieron los del equipo de Analiza a hacer unos testeos con unas máquinas que ellos le llaman la cafetera, y estos son unas placas de Petri, y ver qué pasa en el momento cero. Cuando ya se han ido todos, son las 7 de la tarde, la sala de reuniones ha estado con el aparato nuestro apagado y en uso todo el día. Pues nos encontramos esta foto de la izquierda, toda esa porquería. En resumen, sería un recuento de bacterias mesófilas, pues 144 unidades formadoras de colonias, y en hongos filamentosos 11 unidades formadoras de colonias. Muy bien, pues nos quedamos con eso. Vamos a poner el aparato nuestro en funcionamiento. A los 30 minutos de nuestro dispositivo en funcionamiento, que no lo he dicho antes, pero es un dispositivo profesional diseñado por preventivistas y evaluado por microbiólogos para su uso continuo de personas, es decir, para que hay algunos productos como el ozono y tal, esto no tiene nada que ver con el ozono ni nada parecido, es decir, esto es para que se puedan usar y se pueda estar desinfectando la sala mientras el usuario está haciendo uso de la estancia. Bueno, pues pasamos a 30 unidades formadoras de colonias y después a 2. Y en el minuto, y tras 60 minutos, pues las 100 famosas unidades formadoras de colonias de bacterias mesófilas pasamos a 23 y de hongo filamentoso a 1. Por lo tanto, tendríamos unas reducciones entre el 80 y más del 90% dependiendo del caso. Como este dispositivo está preparado y está diseñado para su uso continuo, desde que a lo mejor la limpiadora entra por la mañana al edificio, enciende las luces, dejaría el aparato funcionando hasta que ya todo el mundo se va y se cierra las oficinas, pues imaginaos la cantidad de desinfección que estaríamos teniendo y la limpieza en nuestros pulmones y la reducción en infecciones y por ende en bajas laborales que podríamos tener y que están teniendo ellos gracias a esta apuesta. Como yo digo, está puesta en una seria política de la promoción de la salud y de la prevención de la enfermedad en sus oficinas. Pues pasamos de esa placa de Petri a aquella tan limpia del fondo. Esto como ejemplo visual. A nivel de medios, pues hemos tenido el primer premio de la solución de desinfección más innovadora en la feria de HT Innova. Luego algunos hospitales en los que hemos venido haciendo trabajos, pues el Hospital El Ángel HLA de Málaga, pionero en filtración y desinfección del aire en ambiente contra la COVID-19. Y luego algunas noticias, pues que el Sistema Sanitario Público de Andalucía autoriza el dispositivo de desinfección de eso. En ese sentido, ahora mismo lo tenemos instalado tanto en el Hospital Costa del Sol, referente nacional en bioseguridad ambiental, también el agradecimiento al doctor Víctor Fuentes, que apoyó y confía en nuestros dispositivos desde el primer momento, hospitales como la Serranía de Ronda, Estepona, estamos ahora en un proyecto muy interesante en el Hospital de Jaén, en el que el jefe de Medicina Preventiva de ese hospital es el presidente de la Sociedad Andaluza de Medicina Preventiva, por lo tanto es un apoyo y un espaldarazo a nuestro proyecto. Y por aquí ya voy a ir un poco más rápido, no sé cómo voy de tiempo. Como decía al principio, somos pioneros también en la incorporación de la tecnología LED de radiación ultravioleta, de onda corta. Antiguamente todavía en muchos casos, se utilizaban tubos de vidrio de cuarzo y vapor de mercurio y unos famosos robots que los van moviendo por el hospital, que la gente al final se aburre de utilizarlos y al final los deja
lo dejan en una esquina. Hay empresas de estas que gestionan los temas de limpieza, que en las licitaciones y demás, pues dicen, bueno, encargo y entrego un robot para que se lo queden. Al final el hospital no sabe qué hacer, aunque viene la licitación y se lo aprueban, no saben qué hacer con esos robots. Estos dispositivos vienen un poco a solventar esa situación porque son luminarias fijas que se instalan en techo. Son limpias, seguras, rápidas, no tienes que tener coste efectivo, no tienes que tener a nadie manipulando una máquina que no quiere manipularla tampoco por si cualquier cosa. Estos dispositivos fijos, además, tienen, según Microal, nos recomendó la Junta de Andalucía, donde debíamos hacer este tipo de ensayos y entonces lo hicimos en Microal. Y en menos de 15 minutos tenemos una desinfección, en el caso de la COVID, pues lo que dice el ensayo del equipo, lámpara LED V de R0 a una distancia de 1 metro durante los dos tiempos de 15 y 30 minutos ha demostrado una inactivación del virus SARS-CoV-2 probado, pudiéndose certificar de acuerdo al estudio realizado. Esta eliminación, esta desactivación del COVID nos hizo ganar el proyecto, la adjudicación con Renfe para sus trenes, que es esa imagen de la derecha que os decía que hoy iba a enseñar, que es la fase 1, estudio, diseño y desarrollo del proyecto de desinfección y sistema de seguridad para Renfe AVE. Entonces, nuestras luminarias irían colocadas en los aseos de los trenes y se ha diseñado un sistema de seguridad de sensores de temperatura con una empresa de Ciudad Real, que lo que hacemos es un sensor inductivo en puerta, tú abres la puerta del baño, entras, la luminaria está apagada, hay unos sensores de temperatura que detectan la presencia y detectan el calor de la persona, o quien dice persona, una mascota, y entonces cuando sale la persona el sensor inductivo cierra y el aparato se pone a funcionar de nuevo durante 15 minutos. Habíamos llegado a un nivel de 2 logaritmos de desinfección que he probado por SGS in situ en el aseo, que podría hacerse hasta una operación de apendicitis o una operación de rodilla en el propio aseo, por muy guarro que se vea visualmente, pero a nivel de patógenos perfectamente se podía realizar. Estos aparatos luego los venimos instalando también en salas de UCI y demás, a nivel intrahospitalario, por supuesto. También esta parte viene de la parte de la arquitectura, elevamos, si nos facilitan los planos de las UCIs o de cualquier tipo de estancia o de los aseos, se los levantamos en altura y le diseñamos donde son un estudio de sombra, donde es la irradiación, donde llega la irradiación primeramente. Esas luces, lo blanco es donde la irradiación, donde va a desinfectar primeramente, pero lo rojo y lo amarillo y lo verde no es que no vaya a desinfectar ahí, sino que por acumulación de energía también se convertirá en blanco conforme vaya pasando más tiempo. Ya por terminar, con el FC50 nos dimos cuenta que al verter nuestra fórmula de dióxido de titanio, plata y otros minerales en las condiciones que nuestros equipos médicos requerían y entendían, pues nos dimos cuenta que en la superficie de nuestros dispositivos no había crecimiento de microorganismos. Y entonces dijimos, bueno, pues eso deberíamos intentar utilizarlo en otro tipo de elementos. Pues como yo vengo también del sector de la iluminación, dijimos, bueno, pues con los moldes que ya tenemos, vamos a aplicarle nuestra fórmula y entonces un panel LED estándar o una luminaria de estas que tenemos en techo tendría su contaminación, pero sin embargo nuestro aparato no se va a contaminar, no va a haber crecimiento de microorganismos. Esto está muy indicado pues a nivel sobre todo intrahospitalario para los nuevos hospitales y demás, pero también, por ejemplo, a nivel hotelero, cocinas o zonas donde se necesiten tener iluminaciones de manera aséptica. Va desde downlight, paneles, todo tipo de luminarias. Ahora nuestros inventos, estamos haciendo también unos convenios con la Universidad de San Pablo CEU y cerrando también con la Universidad Politécnica de cara a trasladar nuestra fórmula a todo tipo de elementos, ya sean pomos de puerta y otras cosas que ahora mismo son confidenciales y no puedo adelantar más allá. Y esto ya por último, pues simplemente hacer una reflexión y una concienciación, la prevención, que es sobre una noticia publicada este pasado martes 23, en el que la OMS alerta de que llegará, habrá que verlo sí o no, pero llegará una nueva pandemia que será más mortífera. Debemos estar preparados. Y que además desde la OMS se alerta frente a la amenaza de otra variante emergente de COVID-19 que causaría nuevas oleadas de enfermedades y muertes. Bueno, esto no lo digo yo, lo dice la OMS, pero sí que es cierto que lo que debemos es tener una concienciación. Hemos pasado mucho, hemos dejado más de 120.000 muertos en estos últimos 3 años.
solo diarios como el Diario Médico o diarios muy especializados pueden leer que en las 2 últimas semanas, pasadas estas 2 últimas semanas, han muerto más de 240 personas nada más en España por culpa de la COVID. Por lo tanto, podemos estar más tranquilos que en momentos anteriores, pero todavía debemos tener y debemos ser maduros y debemos tener precaución con decir cosas libremente sin saber muy bien en dónde estamos y de qué manera. Por lo tanto, aquí la reflexión que yo dejaría es la prevención. Quien sea directivo de sus empresas, pues a nivel de su dirección y a nivel de su responsabilidad, pues vigilar también todo este tipo de cosas con sus empleados y si no es uno directivo de nada, por lo menos saber que eso está ahí y que no podemos y que tenemos que ser gente responsable. Aquí, pues nada, RCER, muchas gracias nuevamente y algunos de los clientes con los que venimos trabajando. Gracias a ti, muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta, porque hasta la fecha no ha habido muchas, pero tenemos la posibilidad de preguntar a Enrique cosas que pueda responder y que tengan que ver de nuevo con la bioseguridad ambiental y la desinfección. Parece que no hay ninguna. Bueno, yo tengo siempre preguntas. Eso es que lo explico muy bien. Lo has explicado muy bien. Sí, cuéntanos un poquito, por favor, de tu plan de crecimiento, para ver cómo, porque has hablado de muchos hospitales, Costa del Sol, has hablado de Asisa, has hablado de Grupo Quirón, sí. Has hablado de grupos grandes. ¿Cuál es tu plan de crecimiento y cómo podríamos ayudarte? Pues bueno, ahora mismo a nivel de plan de crecimiento estamos también evolucionando, igual que estamos validados y autorizados por el Sistema Sanitario Público Andaluz, estamos evolucionando a que el resto de los otros, el SESCAM, el Servicio Sanitario Público de Valencia, de la Comunidad Valenciana, etcétera, estamos haciendo el mismo proceso de aprobaciones y de validaciones para que esto no solo se circunscriba a un hospital público malagueño o de Almería o tal, sino que se pueda trasladar a la costa de Levante o a más sitios, ¿no? ¿Cuánto tiempo necesitas para que te valide un organismo público, más o menos? Pues, a lo mejor es lo mismo que el privado, pero ¿cuánto tardas? Pues Andalucía en ese sentido sí que fue bastante rápido. También justamente cuando se fue validando eran momentos con mayor necesidad, pero sí es cierto que lo hizo bastante con una rapidez que no me la esperaba yo en el sector público. Hasta para pagar son rápidos, quien tenga de eso, pero por lo menos con nosotros sí lo están haciendo en la plataforma suya. Y en ese sentido, pues bueno, viendo eso, ¿cuánto pueden tardar? Pues ahora mismo estamos viendo un poco con el SESCAM, con Valencia también, y viendo a ver cómo aunque sean sistemas sanitarios, ya sabes que cada comunidad autónoma luego funciona de una forma un tanto diferente en determinados campos. Como objetivos o target de tu crecimiento, ¿qué tienes? ¿Grupos hospitalarios, evidentemente? Sí, luego, ¿aseguradoras? ¿Cómo lo tienes organizado? Claro, a nivel, por ejemplo, sociosanitario, estamos trabajando, queremos ahora hacer una expansión por Europa, por un lado, de la mano de Corian. Corian es el principal grupo sociosanitario de residencias de ancianos a nivel europeo. Hemos hecho ya la experiencia piloto en Cabanillas, en la residencia del Parque que tienen aquí en España, y ahora vamos a hacer otras pruebas piloto tanto en Francia como en Bélgica. Y en ese sentido, de momento, todo lo que hemos hecho aquí en España ha salido muy bien. Incluso los brotes que ellos habían tenido en algún momento anterior. Dice, este año, desde que en octubre instalamos vuestros aparatos, tanto en salas de estar, zonas comunes, donde había mayor pública concurrencia de señores mayores, dicen, no ha pasado, estamos muy bien. Y entonces se ha querido trasladar al resto del grupo. Entonces, de la mano de ellos, sí que una pretensión inicial es trasladar nuestros patentes, nuestros inventos y tal al resto de Europa. Y por otra parte, que ya te comenté en algún momento, también trasladarnos a México, donde tenemos ahora todo preparado para movernos por allí también. Bueno, enhorísima. Recuérdanos, ¿cuánta gente tienes en el equipo ahora mismo? Ahora mismo somos 5 personas y luego externos. ¿Subcontratas algunas partes? Claro, porque si necesitamos a lo mejor un equipo de microbiología muy concreto, que está en el Gregorio Marañón, que nos interesa para cualquier cosa, pues tenemos que contar con ellos de manera puntual para ese proyecto. Bueno, pues espero que todos los compañeras y compañeros que están aquí estén tan impresionados como yo. Te felicito, eres un valiente, eres un empresario de raza, eres un emprendedor y un innovador, y tu equipo igual. Así que vamos a por todas. Enhorabuena. Nada, me ha sacado los colores. Muchas gracias. Gracias.